Saludos y bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos a crear los materiales más utilizados en arquitectura. Recuerden que estos materiales son materiales base, utilizarlos como punto de partida para sus producciones. Antes de comenzar les enseñaré cómo está seteada esta escena y pueden ver que es una escena muy básica con un V-Ray Sum y no tiene más nada del otro mundo. En este caso yo utilicé un HDRI, lo conecté al V-Ray Sky, en vez de tenerlo acá en el background lo corté y lo pegué en el HDRI, como pueden ver, para eliminar lo que es parte del cielo y no me agregará esos halos en la imagen a la hora de hacer postproducción. Entonces eso es todo, no tengo nada del otro mundo, es una escena muy básica, muy sencilla. Otra cosa que deben de tener en cuenta antes de ver el video es que debemos de tener los conocimientos acerca de el control de exposición, tener los conceptos claros acerca de control de exposición y también cómo agregar tone mapping. En este caso yo estoy agregando tone mapping con un LUT. Si no saben qué es eso y no tienen la menor idea, puedo hacer un video de cómo agregar y cómo tener un control de exposición correcto en nuestros renders. Recuerden que esta información la pueden extrapolar a otros tipos de materiales. Como se trata de un dieléctrico, pueden utilizarlo para un mármol, para un suelo de granito, etc. Lo primero que vamos a hacer es presionar la tecla M en el viewport y vamos a buscar un V-Ray material, un material estándar. Y luego conectar una textura en el diffuse. En este caso vamos a utilizar un V-Ray bitmap para conectarlo en el diffuse. Buscamos la textura que más se adapte a su proyecto. En este caso voy a utilizar esta. Y luego utilizar una reflectividad máxima al 100% y colocar un índice de refracción de 1,45. Ya que se trata de un dieléctrico. Variar entre un IOR de 1,45 o 1,5. Y lo aplicamos en el material, este material de suelo. Como pueden ver, hay cierta distorsión que vamos a resolver más adelante. Vamos a aplicar un glossiness bajito. Recuerden que cuando yo bajo la cantidad de glossiness estoy disminuyendo el nivel de pulitura de mi material. Ahora voy a utilizar un nodo intermedio, un output, para controlar el albedo. Si activamos Enable Color Map y yo disminuyo esto, voy a oscurecer mi material. Y así tengo mayor control en el albedo de mi concreto o de mi cemento. En este caso yo estoy satisfecho con este resultado y lo voy a dejar así. Ahora voy a mapear con el modificador de WMap. Recuerden que cuando hablamos de mapeo estamos hablando de escalar nuestra textura o que se adapte mejor la textura al suelo o a esta geometría de suelo. En este caso tengo valores de 10 por 25 metros y estoy satisfecho con este resultado. Voy a desactivar el denoiser y vamos a ver cómo está quedando este material. Voy a conectar un output, entonces deben tener en cuenta esto, de utilizar el RGB offset y el RGB level para yo normalizar esta textura. Es decir, cuando hablamos de normalizar es de colocar el mayor contraste posible en la textura para yo luego controlarlo con el Enable Color, que era lo que estábamos haciendo, de mover esto hacia abajo o hacia arriba, bien sea el caso, para tener un mayor control de la textura. En este caso lo vamos a conectar en el glossiness, es decir, el nivel de pulitura de mi material.
Ya estoy satisfecho con este resultado y lo voy a dejar así. Es un tipo de concreto más rugoso, no es tan pulido. Ahora voy a buscar el nodo de tiles y para esto lo voy a utilizar para tener unas juntas en mi suelo y no se vea tan uniforme. Entonces, como pueden ver, acá ya tenemos unas juntas en el suelo y esto lo van a modificar de acuerdo a las propiedades o los atributos o las características que tenga su proyecto. Pueden ver que yo estoy modificando el horizontal count y vertical count y luego contrastar estos dos. Aquí un negro y aquí colocar un blanco. Y obviamente modificar estos parámetros de acuerdo a las necesidades de su proyecto. Ahora este output que yo borré accidentalmente, yo lo voy a conectar acá donde dice tiles. Y pueden ver que ya tenemos una unificación entre lo que es la textura del glossiness del concreto más las juntas que estoy agregando con el glossiness sin necesidad de conectarlo en el bump. Si queremos podemos utilizar esta misma textura para conectarlo en el bump mapping. ¿Qué pasa con esta textura? Para no ir a Photoshop yo lo voy a conectar directamente y luego utilizar un bump muy bajito de 5, de 10, dependiendo de la textura, ya que estas texturas generalmente no están muy bien calibradas. Lo hago para no ir a Photoshop, es una manera de hacerlo muy rápido sin necesidad de ir a Photoshop. Si quieren tener una mejor textura, obviamente deben de sacar, bien sea por Substamps o por Photoshop, un mejor mapa de normales o un mapa de bump mapping. Y pueden ver que ya tenemos un resultado muchísimo mejor. Ok, vamos a crear ahora el material metálico. Para eso vamos a hacer lo mismo. Botón derecho en el Slate Material o en el Canvas del Slate Material y creamos un V-Ray Material y lo aplicamos. En este caso tenemos que desactivar Fresnel. Lo vamos a hacer de dos maneras. Una de la manera convencional y ahora con la manera de Metallic Roughness. Desactivamos Fresnel y colocamos en el Diffuse un valor de negro. Ahora buscamos el mapa de Fall Off y lo conectamos en el Reflect. Este mapa de Fall Off lo que vamos a hacer es simular la curva de Fresnel. Acá con un punto lo agregamos, le decimos que Bezier Smooth y aumentamos la curva de Fresnel. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí le estamos diciendo que acá tiene una reflectividad máxima del 100% y con este color una reflectividad base. Generalmente los aceros tienen una reflectividad de 70% aproximadamente, pero en este caso como se trata de un V-Ray Sump, no tengo un entorno, un contexto inmediato con muchos reflejos. Por eso es que muchas personas optan por el HDRI cuando se tratan de metálicos, o mejor dicho con las reflexiones, porque va a reflejar un contexto inmediato. Acá como estoy utilizando un V-Ray Sump, estoy utilizando una reflectividad muy bajita, como pueden ver, del 30% se podría decir, porque no tengo un entorno inmediato con que reflejar. Por eso estoy utilizando esto. Quizás no es un material físicamente correcto, pero para efectos visuales funciona muy bien. Ok, ahora vamos a hacerlo de la otra manera con Metallic Roughness. Para eso volvemos a crear un V-Ray Material y simplemente lo que vamos a hacer es aumentar, lo aplicamos y aumentamos a 1 el valor de Metalness. Colocamos una reflectividad máxima al 100% y acá donde dice Metalness, lo colocamos a un valor de 1. En este caso lo dejo así, pero yo luego lo cambio. Y simplemente ahora la reflectividad base la voy a controlar por el diffuse.
Y la reflectividad máxima la voy a controlar por este reflect, así de sencillo. Es mucho más fácil y nos ahorramos ese trabajo de conectar un fall off. Y obviamente, como no quiero que refleje tanto, como tengo un V-Ray Sum, le voy a colocar un glossiness de 0,75. Obviamente pueden ver que es muy similar el acabado y el resultado. O sea, es cuestión de que ustedes puedan utilizar de una forma o de otra. Como se trata de un exterior, repito, estoy utilizando valores de reflectividad muy baja porque no quiero que esto refleje tanto. Recuerden que los metales son muy similares a un espejo y deben de tener cuidado con eso. Para darle un efecto un poco más de imperfección, aplico una anisotropía acá de 0,5 en el eje X. Muy bien, ahora vamos con el material de agua. Vamos a presionar botón derecho, hacemos el mismo procedimiento, creamos un V-Ray Material y como se trata de un dieléctrico, obviamente hacemos el mismo procedimiento. Aplicamos el material en la geometría y vamos a hacer un render region y ahora vamos a ver cómo está quedando esto. Obviamente buscamos la reflectividad al 100% y aquí en el refract colocar un índice de refracción de 1,33, perdón, y un refract al 100%, un valor a blanco. Ahora, para yo controlar el color de este agua, no lo voy a hacer ni por el reflect, ni por el diffuse. Si lo hago por aquí, está mal. Lo tengo que hacer por el fog color con un poca saturación. Y controlar con el fog multiplier la cantidad de esa tonalidad o de ese color. Vamos a verlo ya más adelante. Si yo disminuyo el fog multiplier a 0,5, el agua se va a oscurecer. Y si aumento el multiplicador o las contribuciones de este parámetro, se va a oscurecer. Perdón, si yo disminuyo, los valores se va a aclarar. Si yo los aumento a 2, 3, 10, se va a oscurecer, como pueden ver. Y ahora, para darle esa sensación de que no sea una agua calmada, voy a colocar esa sensación de movimiento en el agua. Voy a conectar un noise en el bump, algo muy bajito, con un tiling de 2 y un size de 0,5, por ejemplo. Y obviamente no estoy utilizando ni Phoenix FT ni nada por el estilo, es algo muy básico. Y como pueden ver, acá tengo un bump mapping muy bajito de 2. Muy bien, ahora vamos a crear un material de madera muy básico y muy sencillo con una simple textura o con dos texturas. En este caso, como se trata de un material que está muy distanciado, no tiene sentido que lo detallemos demasiado. Simplemente con una textura, si es caso con 2K o 3K, ya es más que suficiente. De nada, no tiene sentido o de nada nos vale colocar una textura de 8K en algo que se va a ver muy distanciado, porque primero vamos a aumentar los tiempos de render y no estamos optimizando la escena. Entonces aplicamos este material en este cubículo o en este módulo y vamos a hacer un render región. Vamos a estar viendo cómo está quedando este material. Y utilizamos V-Ray Bitmap para buscar nuestra textura. Buscamos la textura, en este caso yo voy a seleccionar esta y la voy a agregar en el diffuse.
Recuerden que como se trata de un dieléctrico, repetimos el procedimiento. Colocar reflectividad al 100% y colocar un índice de refracción de 1,45 o 1,5. En este caso coloqué 1,42. Disminuyo un poco el nivel de pultura porque se trata de una madera un poco más mate y más áspera. Ahora voy a cargar un mapa de glossiness. A ver, ¿cuál cargué aquí? Sí, un mapa de glossiness. En este caso lo voy a conectar, que también nos sirve como bump mapping. Pero, vamos a ver, yo no lo voy a conectar en el bump, sino que lo voy a conectar en el diffuse para tener cierta imperfección en el diffuse. Como está muy distanciado, no quiero tantos detalles en el bump. Es algo, de eso tienen que tomarlo en cuenta. Detallar cosas cuando se van a ver a distancia no tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, con un output controlo el albedo. En este caso quiero que la madera sea un poco más oscura. Como pueden ver acá, conectamos así y ya tenemos un material base muy básico. Lo conecto en el mapping source. Esto me va a permitir que cuando yo cambio los parámetros del tiling, automáticamente se me va a cambiar en ambos mapas. Ahora por medio de un output voy a controlar esta reflectividad o este nivel de pulitura en mi material. En este caso lo voy a hacer con los tonos medios. Vamos a ver cómo queda. Vamos a disminuir un poco esto. Bueno, ya ahí tenemos un material de madera como punto de partida. Vamos ahora con el material de cristal. Para eso voy a utilizar un ejemplo para que lo puedan ver un poco mejor. Esta caja voy a simular que es una tira de cristal o un paño de vidrio. Y es muy sencillo crear un material de cristal. Es muy similar a crear un material de agua. Se utilizan los mismos parámetros. Refract al 100%. Y a través de, recuerden, del Fog Color, yo voy a controlar el color de mi cristal o de mi vidrio. Recuerden utilizar valores de saturación muy bajitos. En este caso lo estoy exagerando para que se pueda ver. Y luego lo coloco desde otro ángulo para que puedan ver cómo se ve el cristal. Porque a veces verlos de manera frontal no se logra ver. Entonces ahí estoy colocando valores exagerados, pero es para que puedan ver el efecto. Entonces este material de cristal yo se lo aplico a lo que son las barandas de cristal o en algún acceso vertical, es decir, una escalera, si tienen este tipo de cristales o en un edificio también. Ok, un parámetro que deben de tener en cuenta es este Add Channel, deben de activarlo porque así cuando yo quiero modificar lo que es el cielo, no quiero quiero cambiar el cielo en Photoshop, deben de tener esta opción activada, afectar all channel, para que cuando yo vaya a cambiar para que no me tome el alfa en el material, entonces no lo tome como un sólido, sino que lo tome como un material transparente en el refract, o utilizar affect channel color only para que yo en postproducción pueda cambiar el cielo y no me lo tome, por ejemplo, como una pared o un material sólido, sino que lo tome como un material refractante o un material transparente. Y pueden ver acá el ejemplo. Cuando tengo activada esa opción, pueden ver que él me toma este material con un material transparente. Y así cuando yo voy a ir a Photoshop no debería de tener ningún problema. Si lo aplicamos acá a estas barandas, en este caso como tengo el V-Ray Sky en modo invisible, en este caso yo lo tengo en el HDRI, yo lo voy a colocar en modo visible para poder ver mejor mi cristal. Pueden ver que como tengo valores muy elevados en el Fog Color, yo los voy a ir disminuyendo, pero también voy a disminuir la saturación. Como pueden ver acá, la saturación, colocar valores de saturación muy bajitos. Y aún así se ve un poco exagerado. Siempre colocar o siempre tener una referencia cuando se van a crear los materiales. Para darle un poco de imperfección, yo en el bump le coloco un glossiness. Y obviamente lo ideal es mapear cada cristal de manera aleatoria para que tenga
ciertos detalles de imperfección, pero de manera aleatoria. En este caso, como se trata de un material muy básico, lo voy a dejar así tal cual. Como pueden ver acá, coloqué un bump muy bajito de 0,2. Algunas consideraciones finales, y es que debemos mantener casi siempre los materiales de una manera muy simple y luego detallarlos. Siempre mantengan las cosas simples y luego detallen si tienen tiempo. Otra cosa es no iluminar toda la escena con un material blanco. Este es un error muy común porque así no sabemos cuánta reflectividad base y cuánta reflectividad máxima va a tener cada material en nuestra escena. Siempre debemos de iluminar con los materiales base y luego aplicárselo a los elementos más importantes de nuestra escena, como por ejemplo el revestimiento de piso, el revestimiento de techo y el revestimiento de paredes. Otra cosa muy importante es que no debemos de confiarnos en la librería que trae el motor de render, porque la mayoría de las veces están incorrectos y esto hace que nuestro flujo de trabajo sea menos eficiente. Muchas gracias por ver este video. No olvides de suscribirte, darle like y compartir este video si te ha gustado. Nos vemos hasta la próxima.